Hola, soy Ramón, aquí estoy con mi amigo Pepe Díaz en el tercer día del Festival de Cine de Sevilla. La 19 edición. Decimonovena edición, ¿Cómo correcto. pasa el tiempo? Yo para el Heraldo de Henares, para Centauros del Alcarre, y vamos a hablar de películas, ¿no? Sí. De películas que hemos estado viendo estos días. Pepe. Ayer hubo un día que Ramón estuvo por un lado, yo estuve por otro. Hay películas que hemos compartido en otros festivales, películas que hemos visto ya. Y yo, en principio, te quiero preguntar por Tilda. Esa Tilda película un poco extraña, un poco. Sí, la película es de familiar. Eternal Daughter, que Eternal. es la eterna hija, sería la traducción, ¿no? Es una película de Joanna Hope, es una película británica que se presenta a la sección oficial del Festival de Sevilla y en la que Tilda Swinton, como bien dices, tiene un doble papel, ¿no? Es una película complicada, ¿vale? Julie vuelve a su casa, a su antigua casa, que ahora está convertida, un caserón, un casoplón grandísimo, que ahora está convertida en uno de esos hoteles con encanto, ¿no? Y vuelve ahí pues a un poco recordar, a vivir el duelo que está padeciendo por la muerte de su madre, ¿no? Y entonces la peli es una peli difícil, porque tiene una fotografía gris, plomiza, nubosa, ¿no? Y el relato es un relato triste, oscuro, agobiante, ¿no? Que protagoniza a Tilda Swinton de manera total, ¿no? La peli ni tiene misterio, ni tiene acción, ni tiene nada que sea terror. Nada. Es un drama. Es un drama en la que Tilda Swinton vive el duelo de la ausencia de su madre, ¿no? Y entonces yo, que soy muy fan de Tilda Swinton y que es para mí la actriz que mejor se sabe transformar, porque es una actriz que ha tenido 1000 rostros diferentes, a mí es una película que me gusta, que me interesa, pero yo sé que a muchos no os ha gustado nada esta película, ¿verdad, Pepe? No la he visto. Bueno, menos mal. Afortunadamente o desgraciadamente no he podido verla. Pero por lo que me dice que una película difícil para el espectador, porque no es una película que te dé resquicios. ¿Y puede llegar a ser aburrida para que no entre en el mundo de Sí, Tilde? puede llegar a ser aburrida. A mí no me aburrió. Hay elementos de comedia también, porque hay elementos, hay algún momento de comedia en la película, pero momentos de estos de los que se viven en la vida, ¿me explico? No son comedia buscada, sino comedia si tuvieras encontrada. que dar un título a esta película. Sí, yo la he titulado, he puesto el titular Doble ración de Tilda Swinton. Vale. ¿Se podría pedir más? Para los fans, ¿no? Para los fans. Que haga como de 4 personajes al mismo tiempo en una película. Hace de 2, pero vamos, ya vale. Yo creo que esta película sin ella no sería película. No, claro, Tilda Swinton es la película. Vale. Sí, Pepe. Yo creo que incluso que el guión y todo es proceso a la película. Bueno, el guión la guionista y la directora son la misma persona. Joanna Hope es una obra personal de esta directora. Y para el público que vaya al cine, ¿qué le podemos decir de esta película? Yo casi le diría que no vayan, salvo que sean incondicionales de Tilda Swinton, como es mi caso, que no vayan, porque hay mejores. Gusta Tilda, pero que no vayan. Claro. A los que no les gusta Vamos Tilda, a ver. Claro. que no Vamos pierdan a el ver. tiempo. Es que salvo que seas muy cinéfilo, muy aficionado a Tilda Swinton, habiendo una cartelera como la que hay ahora en los cines, rebosante de películas entretenidas, de ofertas estupendas, esta no es una oferta. ¿Y la película se hace larga? A mí no se me hizo larga, a mí me gustó, pero claro, yo comprendo que es un criterio particular, yo comprendo que es una película difícil. Y que a la media hora ya se descubre, al principio ya se saben los personajes, o se van diluyendo. No, se tarda un poco, pero se sospecha desde muy al principio. Vale. Es sospechosa. Es sospechosa. Es mala, aburrida y que no vayan a verla. Es sospechosa. Es muy sospechosa. ¿Cuánto le damos? Yo le he puesto un 6,03. Pues es muy generoso. Sí. Porque si me estás diciendo todo lo que me estás contando, encima le das un aprobado. Sí. Es muy extraño lo de esto. Hay otros personajes que están detrás de la cámara que yo creo que la puntuación. ¿Tú, Ricardo, qué nota le dabas? Un 3. Un 3. Ricardo dice que un 3. Me aburrí soberanamente. Vale. Tenemos la opinión de Ricardo también. Pues ya lo sabes. Ricardo, destino a Rakir detrás de la cámara. Pues nada, Tilda en estado puro. Está ¿no? muy bien, Ricardo, últimamente, que no se nos duerme. Bueno, grabando. Esta mañana es otra cosa que ya la contaremos. No, pero mañana. la peli, pero bueno. grabando no se duerme. Vamos con otra peli. Venga, Días Ardientes o Días Quemados, The Burning Days. que fue la película turca que vimos ayer, que a mí particularmente me gustó todo el envoltorio que tenía, el principio, que es lo que siempre hemos visto desde el western, el típico cherry, alcalde, fiscal, juez que llega a un pueblo donde están las tradiciones
inamovible, Sí, donde sí, la sí. gente, y sobre todo entender la idiosincrasia de ese sitio, de esa aldea, de ese pueblo, y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Sí, es una película, como bien dices, turca, de Emin Alper, que se presenta en esta selección europea Film Academy que tiene el Festival de Sevilla, y efectivamente es una peli en la que de pronto viene un elemento innovador, un elemento de progreso, Sí. un elemento de, diríamos, de ética en ese Pero pueblo. discordante a la Claro, vez. claro. Y eso crea mucho conflicto, ¿no? Conflicto en esas fuerzas vivas, en esas fuerzas del Una pueblo. fuerza viva que es el alcalde, Su hijo que es un el abogado. hijo, esto todo es un clan ¿Sabes? para que haya unas elecciones, y sobre todo hay unos agujeros Sí. que también es parte de la película. Sí. Esos son agujeros que se producen en ciertas zonas del mundo, los ¿no? sedimentos, Por, sí. por erosión kárstica, y son enormes agujeros que se tragan todo lo que tienen y que se deben simplemente a que La las zona aguas acuífera. subterráneas desgastan la piedra que podría ser el soporte de la tierra, y por eso se Cae. produce esa quebradura. Esos agujeros son el símbolo de los agujeros que hay en esa sociedad turca, porque lo que hace este director Emin nos va a contar cómo es esta Sí, porque sociedad. además nos cuentan muchas cosas en la misma película. Sí. Es decir, las tradiciones, el matriarcado. Bueno. Y nos habla de que hay pues homofobia, machismo, hay gitanos, corrupción, hay xenofobia. Y en eso, en principio, que en teoría este fiscal nuevo que viene cae en una cena, que la vamos a contar. Cae en una trampa, ¿no? En una trampa bestial en el que cual le cuesta salir. Claro. Que me parece, a mí al principio, esa escena me parece como alargada en el metraje, pero después tiene todo el sentido del mundo. ¿No te parece? Sí, es el núcleo de la peli, el desarrollo de la peli es a partir de ese momento, ¿no? De esa cena traicionera, ¿no? Y después está la relación del fiscal con un periodista local, que también da mucho juego ese. Claro, pero ahí si te fijas, la prensa ocupa hay una especie de contubernio de las fuerzas vivas de ese pueblo, de esa localidad, para cargarse al elemento ético que acaba de incorporarse, que es molesto, ¿no? Y luego hay populismo, porque si te fijas, ese movimiento que consigues, que se consigue movilizar a toda la población en contra del elemento ético de una manera populista, claramente, ¿no? Dándole lo que quiere, tiros en la calle y jabalíes corriendo, ¿no? O sea, que es que eso. Entonces, Y el populacho, que El cuando populacho, sale el populacho. el populacho cuando sale a manifestarse y a es un thriller, pero es un thriller de western también, como eso lo dices tú muy bien. Y yo creo que ese retrato, mira, además siempre cuando uno piensa en el campo, en la sociedad rural, siempre piensa en algo idílico, en algo de amistad y tal, que eso es un mito del progresismo, ¿no? Que luego la verdad no es eso. y cuando llega gente nueva a un pueblo con poder, crea que todo va a cambiar. Los habitantes de ahí creen en él, que va a cambiar. Bueno, algunos, ¿no? Bueno, Porque algunos. hay mucha... Bueno, otros ya le hacen imposible. Y después hay un final muy inesperado que no vamos a contar, que podríamos llamar como fantástico, como diciendo... Pero no lo vamos a decir mal. ¿Qué nota le has puesto, Pepe? Pues un 7,50. Joder, estamos coincidiendo muchísimo. Yo le he puesto un 7,78. Bueno, porque además me gustó, sobre todo, el actor. El actor está... Sí, el actor, que es el fiscal, es un actor jovencísimo. Bueno, en general están todos. Todo es muy bien, sí. Es ¿Hace una una película película turca? Yo no sé si esto, Ricardo, ¿va a tener distribución esta película turca? Que yo sepa todavía no. No, porque tiene los subtítulos abajo, ¿no? Y aquí cuando tiene los subtítulos abajo... Sí, cuando hay subtítulos en inglés y los de castellano no tiene están distribución, debajo, es que no hay porque la de distribución. A Contracorriente, Sí. A Balón, todo eso lo tiene. Yo creo una película digna. Sí, a mí me Y gusta. además que nos pasamos un buen rato. Después está la Emperatriz Rebelde, La Emperatriz Rebelde, sí. una película que vimos en otros festivales, Ricardo y yo, y que ayer Ramón la vio. Sí, es una película... Una película irritante a veces, diría yo. Sí, es una película austriaca y está dentro de la sección esta europea de Film de Academy, ¿no? De la EPA, ¿no? Que mañana a las 12 de la mañana van a dar las nominaciones a los premios del cine europeo, que ya es un clásico aquí en el festival. A las 12 de la mañana... Y estará, esa selección va a estar Claro. alguna de estas películas que estamos viendo estos días. Todas las que están estarán. qué Ya bien. otra vez la Academia del Cine Europeo
dirán las nominaciones. Esperemos que haya alguna española. Pues La emperatriz rebelde. La directora es Marie Keuser, es una película, como decimos, austriaca. La protagonista es Vicky Krieps, que es una actriz luxemburguesa, pero que comentábamos antes, Ricardo, ha intervenido en muchas producciones danesas, alemanas y tal. Es una clásica. Y ella interpreta a Sisi Emperatriz, esa Sisi Emperatriz empalagosa de esas películas de los 60, irritante, que a mí me cabreaba muchísimo y a mi madre le encantaba. Mi madre era fan absoluta de las películas de Sisi. Yo me lo cuente que le encanta. Sí. Y entonces yo he titulado mi post en holasoyramon.com, oh my god, me acaban de destrozar el mito de la empalagosa Sisi Emperatriz, me la han doblado a la pobre. Entonces ella interpreta a una emperatriz rebelde, a una chica obsesionada, pero muy rebelde, muy pero loca. muy rebelde, sí, obsesionada con su cintura, su cuerpo, con su físico, peso, su belleza, y luego con una aversión absoluta a los actos públicos, a hacer su trabajo, porque el trabajo de una emperatriz, como el de una reina, bueno, y la relación con su marido. La relación es una relación con ese Francisco José, que en las películas de Sisi era todo bondad y que en la realidad fue un dictador terrible y sanguinario. Y después ¿verdad? están las cosas, los objetos que aparecen en la película que no tienen nada que ver con esa época. Eso está muy bien. Que es como un punto ahí de transgresión, un punto que te llama la atención, ¿no? Que haya puertas automáticas en un barco. Hay anacronismos que va una fregona, que la un directora cubo, efectivamente va insertando. Hay una fregona, hay una puerta de emergencia que se abre así como la pero puerta lo de ves como hay una lámpara con bombilla, como curiosidad, diciendo, Sí. bueno, oye, Sí, es curioso, que me están ¿no? contando. Pero yo creo que eso es una especie de intención de la directora, aparte de que es como un juego, ¿no? Porque ya llega un momento en que empiezas a jugar a ver dónde está el objeto anacrónico, ¿no? Que eso siempre es divertido. Pero aparte de eso, yo creo que es como una especie de intención de la directora de decir, bueno, esto que estoy contando es finales del siglo XIX, pero puede ser siglo XXI perfectamente, ¿me explico? Porque esto que nos está contando, esto de la monarquía, esa monarquía que es una cosa sin sentido, sin lógica, que además cuando alguien transgrede las propias normas de la monarquía, lo que está haciendo es hundiendo esa monarquía, no modernizándola. La monarquía no se puede modernizar, ¿no? Porque parte de principios caducos, antiguos, ancestrales, y si tú la modernizas, la eliminas, la destrozas, ¿no? Entonces, bueno, a mí es una película que me ha parecido muy interesante. ¿Y cuánto la actriz está estupenda, es una película compleja. No, y tiene su público, ¿eh? Y la gente vaya a verla. A mí me parece una película muy interesante. Una cici moderna, pero... Yo le he puesto de nota un 7,51. Vale, yo me quedo en un 6 y algo. ¿Cuál es la última película bueno, que comentamos? antes de la última que comentar, estuvimos Ricardo y yo viendo de antes La Presa, una película ¿La Presa? de la película contemplativa del festival, en el que no suele pasar nada, donde hay unos obreros con barro haciendo cazas de... ¿Y esa es de la sección oficial? Esa, no, es de Nueva Ola, me parece que es. Ah. Bueno, la dejamos ahí, yo no la voy a puntuar, porque ni puntuación. Te saliste por la mitad. Que te saliste por la mitad. Claro, es que no la veo puntuar. De todas maneras tampoco ocurre demasiado. Porque no, o sea, no te interesaba demasiado. No me interesaba mucho porque... Aprendes a hacer ladrillos de barro, eso sí. Eso sí. Y cómo se cuecen. Sí, cómo se cuecen. Yo creo que no la voy a ver esa peli, ¿no? No lo sé. Se llama La Presa. Yo creo que no me coincide en mi La presa que es por la presa que hay en el río Nilo, que es una fábrica de ladrillos que está al lado. Bueno, y por último... Rabille, por un título de un presidente. Sí, mira, Bush, es Rabille Cournat contra George W. que es Bush. una madre, ¿no? Sí, es una película de Andreas Dresen, que es una directora, eso está bien. un director, alemán, y que es una película que nos cuenta las peripecias de esta madre, que es una madre terremoto, ¿no? Que su hijo es está prisionero en Guantánamo, y ella mueve cielo y tierra para intentar liberarlo. Cuando llega el presidente, ¿no? Igual, Desde ahí se el enfrenta al presidente Bush, al Tribunal Superior norteamericano, escribe a ministros, a Merkel cuando llega al poder. Es una madre coraje. Es una madre coraje absoluta, ¿no? Y la película tiene el interés de que es un drama, pero el personaje de la madre, que es el central, es comedia. Entonces nos cuenta esto todo este, diríamos, circuito judicial
pero a través de esa mujer que es absolutamente comedia, y entonces la peli se hace muy digerible. La peli es divertida, te ríes, pero al mismo tiempo te está contando cosas muy serias, ¿no? O sea, hablando de ese secuestro, de esa ilegalidad que comete el gobierno norteamericano, teniendo a gente que tortura, pero sin someterla a juicio, sin acusarla absolutamente de nada, ¿no? A que se agradece a última hora de la noche este tipo de Yo películas. me lo pasé muy bien viendo la película, a mí me parece una gran película porque es una película que es de fácil digestión gracias a que tiene la comedia. Porque esta película en drama hubiera sido una cosa terrible, pero gracias a la comedia que da esta magnífica actriz que es Mattel Captam, por cierto, una actriz estupenda, gracias a eso la película se hace muy divertida. Y entonces yo de verdad estoy deseando probar las tartas de manzana de Raville, ¿no? Sí, que vale. Las hace estupendas. Sí. Yo le he puesto un 8,01. Bueno, oye, de las más altas, ¿no? Sí. Bueno, pues hasta aquí el tercer día del festival. Hemos visto una película que no hemos coincidido, pero que mañana vamos a hablar de ella, una película francesa que nos has impactado. Sí, mañana, como la veo yo hoy, mañana hablamos de ella. Eso es, mañana vamos a hablar de ella, ya se lo prometemos, que no le va a dejar indiferente a la película, ni al espectador ni a nadie. Y mañana hablamos también de Tori Loquita, que es una película de los hermanos Dardenne, un peliculón. Es una pequeña obra maestra. Ahí está. Ahí lo dejamos. Ahí has estado, ahí has estado suelto. Pues bueno, hasta mañana. Muchos desde besos. el Festival de Cine en Sevilla. Y muchas gracias.